Muy bienvenidos a una nueva cápsula de Jóvenes FC. Qué rico es poder estar conectado con ustedes, qué bueno es poder seguir estudiando acerca de la palabra y sobre todo que en este tiempo hemos estado viendo algunas características importantes de Jesucristo. Hemos visto a Jesucristo como el Cordero, hemos visto a Jesucristo como el Rey, hemos visto a Jesucristo en faceta quizás más simple como el carpintero. También lo hemos visto como el sanador, lo hemos visto como el salvador de nuestra vida. Qué importante es conocer muchas características de Jesucristo, lo importante de toda la obra, de todo lo que Él hizo. A todos nos gustaría hacer lo que hizo Jesús. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría transformar el agua en vino, multiplicar el pan y los peces, sanar ciegos y paralíticos, resucitar muertos, caminar sobre las aguas? A cada uno de nosotros nos encantaría poder hacer todo esto y es algo maravilloso y algo que también es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero debemos aprender a ir aún más profundo. ¿Qué nos quiere enseñar Jesucristo a través de su vida? Y Jesús nos está haciendo una invitación, nos está haciendo un desafío a investigar aún más y profundizar en lo que tiene que ver también con su carácter. Es muy importante que conozcamos el carácter de Jesucristo, sobre todo en este tiempo que está tan peligroso, en este tiempo que hay tanto caos, hay tantas distracciones, en este tiempo que todo nos trata de desenfocar la mirada de Jesucristo. Hay tantas cosas que nos tratan de envolver la perdiz, de transformar nuestras convicciones. Y es por eso que nuestro carácter debe estar firme, nuestro carácter debe tener una claridad absoluta, para que cuando venga aún más oscuridad sobre la tierra, que la Biblia también lo habla así, nosotros estemos firmes y seamos la luz del mundo, pero para eso debemos tener un carácter firme. Debemos que aprender a identificar primero que todo qué es el carácter. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del carácter, qué dice quizás los diccionarios, qué dice el sistema de lo que es el carácter. Y también identificar la diferencia entre el carácter y el temperamento, que son dos cosas muy diferentes y que muchas veces nosotros debemos aprender a diferenciar. Por ejemplo, el carácter, una de las cualidades que tiene, que es una suma quizás de muchas cosas que han vivido nosotros, hemos vivido a través de experiencia, a través de decisiones, a través de información que hemos tenido, que muchas veces por grupos familiares, por amigos, cosas que vinieron a involucrarse en nuestra vida para poder formar algo. Mientras que el temperamento tiene que ver con algo un poquito más que uno nace, algo de conducta, algo de rasgo, algo hereditario. Y también comprender que el temperamento es la materia prima donde se moldea nuestro carácter. Wow, el temperamento es la materia prima donde se moldea nuestro carácter. Y por eso es importante diferenciar qué es el temperamento, qué es el carácter, para que así nosotros tengamos claro, no tengamos equivocaciones, porque muchas veces confundimos y decimos, esta persona es de carácter fuerte, cuando simplemente tiene un temperamento que no ha podido dominar. Y nosotros tenemos medio confundidos ciertos conceptos y ahora queremos aclarar. Pero primero queremos ver cómo era Jesús, cómo era su vida, cómo Él era en lo general, más allá de los milagros, sino cómo Él actuaba, cómo Él vivía, cómo Él hacía las cosas. La Biblia nos muestra muchas características acerca de Jesús, vamos a mencionar simplemente algunas de ellas. Por ejemplo, Jesucristo era recto, Jesucristo era intachable, era perdonador. Debemos aprender a perdonar, así también nosotros debemos tener ese espíritu, podemos tener esa facultad de perdonar fácilmente. Debemos aprender a ser como niños en ese sentido, que muchas veces están en un momento peleando y ya al momento después están jugando, y eso cuesta muchísimo, sobre todo cuando ya vamos creciendo, vamos entrando en edad y cuando muchas veces nos han dañado tanto. Jesucristo era muy disciplinado, algo que nosotros debemos aprender a hacer y realizar, es necesario para nuestro crecimiento, tanto en lo natural como en lo espiritual. La disciplina habla de un verdadero discipulado. Si no somos disciplinados, no estamos siendo discipulados. Entonces, por eso es importante que nos sometamos a una disciplina, poder formar hábitos en nuestra vida de poder orar, de poder leer la Biblia, de poder formar una relación verdadera con Dios para que podamos sumergirnos aún más en Él. Otra característica importante de Jesucristo es su fidelidad. Él es fiel a pesar de que muchas veces nosotros seamos infieles. Él permanece fiel en toda circunstancia. Y sobre todo también otra característica es su obediencia, su sumisión al Padre. Cómo Él respetaba al Padre, cómo Él oraba al Padre para tomar
decisiones importantes, como cuando tenía que identificar quién debían ser sus discípulos, quién debían ser las personas que debían trabajar con él, sus apóstoles, ya diferenciar simplemente de lo que tenía que ver con la masa, sino empezar a integrar lo que deberían ser más íntimo. Y claro, te digo algo, es un gran desafío a que tú tienes que impartir aún más de ti, de lo que hay dentro, y sobre todo para Jesucristo. Y antes de decidir, él fue a los pies, y la Biblia nos muestra así, fue a los pies de Cristo, del Padre, en oración, y le pidió también, y después eligió a sus discípulos. Jesús era muy misericordioso, su misericordia sobreabundaba, su amor sobreabundaba, su gracia, todo lo que él era misericordia y compasión vivo. Sobre todo nosotros debemos aprender en este tiempo a no ser indiferentes en misericordia, en compasión. Está pasando tantas cosas a nivel mundial, tanto caos, tanta distracción, tantas cosas que nos tratan de desenfocar nuestra vida, pero Jesucristo nos vuelve a decir, sean misericordiosos, sean compasivos. Si vemos una persona que hay una necesidad, quizás no te digo que tú le des 100,000 pesos, le des $20,000, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que tú puedas de cierta manera bendecirle, quizás con alguna moneda, quizás con algún billete, y a partir de eso también demostrar a Cristo tangiblemente. Y te digo algo, eso también es una iniciativa para que tú y yo podamos impartir el Evangelio, pero también hacerlo vivo sobre nosotros. Entonces es importante que nosotros también podamos hacer esto. Si tú ves una persona con necesidad, no simplemente dígalo, sino que actúe a favor de eso. ¿Qué te cuesta quizás quitarte una galleta un día y poder regalársela a otra persona, un dulce? Quizás un gesto puede armar una diferencia tremenda en esta generación. Seamos una generación diferente, seamos una generación como la de Cristo. Entonces por eso debemos aprender a identificar. Entonces, muchos han escrito, muchos han hablado acerca de lo externo de Jesucristo, que es muy importante. Como mencioné, es para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también es muy importante identificar las características internas de Jesucristo, cómo él hablaba, cómo él era. Y te digo algo, tú me decís, pucha, es que él era Dios. Es que él no tenía, quizás puedes decir, no tenía tentaciones, no tenía nada, por eso tenía carácter tan firme, por eso era tan íntegro. No, la Biblia nos dice que él también era 100% hombre, y él fue tentado en todo. Hebreos 4:15 también nos menciona, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Wow, él fue tentado en todo, las mismas cosas que tú y yo hemos sido tentados. Jesucristo también fue tentado, pero él fue sin pecado. Él nos da un ejemplo que sí podemos mantenernos firmes a pesar de la adversidad. No somos perfectos, para nada. No estoy diciendo eso, que tenemos que ser perfectos, porque estamos siendo perfeccionados hasta el día de su venida. Pero lo que sí te digo es que seamos como Jesucristo, enfoquemos nuestra mirada en él para poder avanzar en una vida correcta, en una vida de carácter que sea como el de Jesucristo. En la Biblia nos muestra muchos ejemplos de muchas personas que también Dios fue procesando su vida, fue procesando su carácter. Uno de esos personajes es Moisés, que fue moldeado en el desierto. Esto podemos ver cómo fue moldeado su vida a través de tormentas, a través de dificultades, a través de muchas cosas que fueron pasando. En Números 12:3 también nos habla acerca de su humildad, y esta humildad tuvo que haber venido por un proceso. Te digo algo, Moisés recibió todo, él estaba ahí en Egipcio como uno de los príncipes. Seguramente eso también había jugado, puede ser en beneficio, pero también en contra en su corazón, cuando después perdió todo y fue al desierto. Quizá él estaba acostumbrado a ciertas cosas, a ciertos manjares, a ciertos lujos, a que simplemente todos le sirvieran, porque eso es estar en el palacio real. Pero él bajó de eso y fue procesado en el desierto, y tuvo que quizás pasar hambre, quizás pasar ciertos momentos diciendo, pucha, ¿yo por qué? Si yo allá tenía todo. Pero Dios estuvo procesando su vida y formando su carácter a través de las dificultades. Y es así que tú, cuando estés pasando por un momento difícil, de dificultad, también tienes que estar atento y alerta, que puede ser que Cristo también esté formando su carácter en tu vida. Y no lo tomes como algo negativo, sino que tómalo como una oportunidad de parte de Dios para que tu vida sea edificada.
Y ante esto tenemos muchísimos más ejemplos, como Jesucristo, como Pedro, como muchas personas que también fueron formados a través de esto, en dolor, en sufrimiento. La Biblia nos habla de los apóstoles, de Pablo, de Timoteo, de Tito, cuántos consejos se les daba a través de esto. Pedro fue moldeado su carácter a través del sufrimiento. En 1 de Pedro 5:5 dice: asimismo vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores. Wow, aquí nos da algo que quizás muchas veces no nos gusta. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Wow, Pedro hablando de humildad, y al principio vemos de su vida un Pedro bastante soberbio, bastante irritante, bastante que no quería que nadie le dijera nada, porque Dios resiste a los soberbios. Pedro, el que era soberbio, ahora nos está dando un consejo de no ser soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El proceso le enseñó que debía también mantener un espíritu humilde, y esto es a través de la formación de su carácter. Debemos abundar en el fruto del espíritu. Es hermoso poder vivir en dones, en talentos, poder multiplicar los panes y los peces, y algo que yo sé y tengo la convicción que Dios sigue haciendo. Pero si hay algo que nosotros debemos aprender a vivir, es en el fruto del espíritu. Nuestra intimidad se revela verdaderamente a través del fruto. No es cuánto simplemente podamos saber acerca de Dios, no es simplemente cómo podemos aconsejar, es mucho más profundo. La intimidad de una pareja regularmente lleva a un fruto que puede ser un bebé. La intimidad con Dios nos va a llevar a un fruto que tiene que ver con lo que en Gálatas 5, 22 y 23 nos menciona acerca de los frutos, o el fruto del espíritu, lo que tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos 9 frutos que nos nombra, nosotros debemos aprender a vivir. Y te digo algo, tú puedes identificar cuando una persona está pasando un verdadero tiempo con Dios, una verdadera relación, porque sobreabunda en el fruto. Si una persona simplemente sigue obrando en la obra de la carne, quizás esa relación que está teniendo con Dios no está siendo enfocada correctamente. Quizás sus perspectivas, sus sentimientos están desorientados a lo que Jesús quiere hacer con su vida. Debemos aprender que nosotros vamos a los pies de Cristo no simplemente para que Dios nos use, sino porque queremos ser más como Él, porque anhelamos ser más parecido a Jesucristo. Esa es la invitación más grande que yo te desafío a hacerte, de que no simplemente busques. Dios te puede usar claramente, Dios de una manera increíble para esta generación. Necesitamos gente que Dios use para edificar el cuerpo de Cristo, para levantar un ejército tremendo, y yo sé que Dios lo va a levantar, pero primero Dios quiere formar tu carácter, porque Él sabe que si se levanta una persona que puede tener mucha información, que puede tener muchas cosas, muchos dones, mucho talento, pero si no tiene su carácter firme, en vez de ser de edificación, puede ser de destrucción para esta generación, y Dios no quiere eso, no es el diseño de Él. Es necesario que nuestra vida sea pasada por el fuego para moldearla. Debemos entender esto, nuestra vida debe ser pasada por el fuego para que pueda ser moldeada. O sea, ante esto debemos identificar muchas cosas. Debemos también entender que la pasión que nosotros como jóvenes tenemos nos mantiene súper encendido. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Nosotros debemos entender que ese fuego que ya está depositado sobre nuestra vida, esa llama, debemos mantenerla avivada, debemos encenderla. ¿Y cómo la podemos encender? A través de estar tiempo con Cristo, a través de su palabra, a través de oración, a través de pasar con otras llamas que vayan encendiendo cuando muchas veces nos estamos apagando. Pero también es importante, aparte de tener una pasión fuerte por Dios, también debemos tener un carácter firme. La pasión nos mantiene encendido, pero el carácter nos va a mantener firme. Y algo que muchas veces nos pasa como jóvenes es que no tenemos un carácter firme. Cualquier cosa, cualquier viento nos mueve de un lado a otro porque no tenemos las convicciones claras, y en ese sentido debemos aprender a identificar cuáles son las convicciones que nosotros debemos tener. El carácter no es gritar ni hablar más fuerte, como mencionaba al principio, sino que eso es un temperamento que no está controlado, que no está encerrado en el carácter. El carácter es saber decir las cosas de una forma correcta. El carácter es poder ser humilde. El carácter se ve en nuestra vida a través de muchas cosas que representan que morimos a nuestra carne, a nuestros deseos, para representar a Cristo. El carácter debe ser como el de Cristo. Entonces tenemos que entender esto. Jesús
es el ejemplo más grande que tenemos. Jesús es el ejemplo más grande que debemos hacer y debemos ser como Él. Y si Jesús tenía ciertas cualidades que demostraban su amor, su gracia, nosotros también debemos tener. Y si tenía ciertos hábitos, también nosotros debemos tenerlo. Por ejemplo, Jesucristo tenía el hábito de siempre estar orando al Padre. Jesucristo tenía el hábito de siempre estar conectado con la fuente verdadera, y así nosotros también debemos aprender a ser. Jesucristo, la Biblia nos muestra que era una persona mansa y humilde, a pesar de que tenía el poder y la autoridad de destruir todo y quizás todo lo que se oponían en contra de él. Él simplemente con un par de palabras podía enviar un ejército. ¿Qué te crees tú? Hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a pesar de eso, Él se mantuvo manso y humilde, y eso es lo que nos enseña a nosotros. Jamás aprovecharnos de una autoridad quizás que podamos tener en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en cualquier área. Eso no es el modelo ni el diseño de Dios, sino siempre mantenernos en humildad, y sobre todo los jóvenes, cuando la Biblia también nos habla acerca de huir de las pasiones, en el contexto que también habla ahí, no es simplemente acerca del área sexual, sino de muchas veces ser tan impulsivo, sino que Él dice que después en ese versículo habla también que tenemos que tener amor, que tenemos también que ser manso. En ese sentido debemos aprender a identificar que huir de las pasiones del joven es también que muchas veces somos tan, de cierta manera, como empoderados, que queremos llegar y decir las cosas. Y no es así el ejemplo de Jesucristo. Debemos pensar, decir las cosas, pero con mansedumbre y de la manera correcta, para poder seguir el ejemplo de Jesucristo. Y ante esto debemos aprender a entender las características claras de Jesucristo. Él se sometió a Dios, fue obediente. Él jamás abusó de su poder, vivía en oración, en santidad, en mansedumbre, en humildad, en enseñanza, en compasión y comprensión hacia los demás. Jesús era manso y humilde, como nos dice la Biblia, aprendan de mí. Y Jesús era valiente ante un sistema religioso que estaba totalmente descontrolado, desfigurado, deformado completamente. Hay una valentía, el carácter te entrega una valentía donde tú ya sabes cuál es la verdad, tú te vives en esa verdad y te aferras a esa verdad, aunque el sistema diga todo lo contrario. Y hoy estamos viviendo en eso. Hoy estamos viviendo en eso. Debemos ser valientes ante un sistema que está tratando de llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Y nosotros debemos tener convicciones claras, tenemos que tener un carácter firme y que nada nos haga cambiar de opinión a lo que Dios está haciendo. Nuestras convicciones deben ser más fuertes que nuestras emociones. Y ante esto quiero que tú tengas claro, nuestras convicciones como cristianos deben ser más fuertes que nuestras emociones. Y es la única manera de poder llevar la luz de Cristo a esta generación. Debemos aprender a vivir en eso, debemos vivir en un carácter firme y concreto. El oro es pasado por el fuego para purificar, para transformar, y así nuestra vida muchas veces deben ser pasadas por el fuego para que podamos vivir una vida correcta delante de Dios. Te invito a que tu vida pueda ser transformada por Cristo. Somete tu temperamento a los pies de Cristo. Muchas veces el temperamento nos ha jugado tan en contra. He conocido yo igual muchos jóvenes que su temperamento, al no querer someterlo a los pies de Cristo y formar su carácter, han desperdiciado sus vidas, han desperdiciado lo que Dios le ha entregado para poder avanzar. Y Dios está llamando a una generación que quiere que sea con un carácter firme para Él poder entregar las herramientas y que se actúe de la manera correcta para edificación del cuerpo de Cristo. Joven, una de las cosas que Dios quiere hacer sobre tu vida es formar un carácter, es formar tu carácter para que tú tengas cimientos firmes y que nada te detenga. Y así también vean otros jóvenes en ti a Cristo y tú puedas también ser usado por Él y ser levantado por Él, pero no para un beneficio propio, sino para levantar el nombre sobre todo nombre. Identifica tu talón de Aquiles y trabaja en favor de eso. Identifica cuál es tu talón de Aquiles. Identifica cuál es la parte de tu temperamento que te está dejando afuera. Si eres sanguíneo, si hay muchas características de los tipos de temperamento que tú puedes ver, pero debes identificar cuál eres tú y ante eso trabajarlo y llevarlo a los pies de Cristo. Si te está costando, no te acostumbres, no digas Dios me hizo así y simplemente voy a actuar y voy a ser explosivo, porque no es el diseño de Dios para tu vida. Dios quiere ir aún mucho más profundo. Identifica todo esto y empieza a analizar tu vida. Debemos aprender a vivir una vida
conforme al diseño de Cristo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Que nuestra vida sea pasada por el fuego debe ser una bendición. Si está pasando por el fuego debe ser una bendición porque Dios quiere purificarte y sacar lo mejor de ti. Y ante esto quiere formar tu carácter, quiere formar el carácter de un verdadero cristiano. Quiere formar un carácter de Cristo en tu vida. Lo que tiene que ver con esto, debemos tener el carácter de Cristo. Como ya vimos algunas características de qué es lo que era el carácter, pero también debemos tener el carácter de Cristo en nuestra vida, ser como Él, ser moldeado a su imagen, cambiar todo lo que no proviene de Él para nuestra vida. Así que te dejo esto para que tú puedas empezar a vivir una vida diferente. Disfruta de los dones, disfruta de los talentos que son para edificación del cuerpo de Cristo. Pero te digo algo, Dios te quiere empezar a entrenar. No simplemente empecemos a entretenernos, sino que a entrenarnos y ser entendidos en qué tiempo estamos y la importancia de formar nuestro carácter. Guarda esta palabra en tu corazón. Si ha sido de edificación para ti, te pedimos con todo nuestro corazón que puedas compartirlo con otros jóvenes que también sabemos que es muy necesario para ello. Así que nos vemos en una nueva cápsula de Jóvenes CFC. Que estén muy bien.